En este video vamos a hablar de otro medio bíblico para una transformación espiritual. Y el enfoque de este video es que una transformación viene a través de la renovación de la mente. Ya hemos visto en este curso que el ser humano enfrenta un gran problema. Aunque hecho como imagen de Dios, el ser humano fue profundamente malogrado por la entrada del pecado en el mundo. La consecuencia es que todo el ser de cada persona ha sido afectado. O sea, cada aspecto de lo que somos ha sido distorsionado por el pecado. Nuestras emociones, nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras voluntades, inclusive nuestras mentes. Más concretamente, el impacto de la caída del ser humano en el pecado ha significado una incapacidad de captar la voluntad de Dios, una esclavitud a este siglo presente y una desfiguración de nuestra mentalidad. Pablo mismo dice en Efesios 4, 17 y 18 que el pecador vive en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nota el impacto de todo su ser. Su mente está sumergida en vanidades, en cosas vacías, sin la capacidad de pensar correctamente, ni de fijarse en las prioridades de Dios. Además, su mentalidad es totalmente cubierta de oscuridad. Finalmente, en ese texto, Pablo demuestra que la propia ignorancia del ser humano lo ha separado de la vida que Dios provee. O sea, su mente, el eje de sus pensamientos, de sus creencias, la verdadera estructura que controla y produce la mentalidad que caracteriza su vida, ha sido torcida y ahora produce un entendimiento distorsionado. ¿Qué necesita el ser humano? Una renovación de su mente. Pero quizás tú dices, no, pero yo soy un creyente. Yo tengo ya una nueva mente. Yo tengo la mente de Cristo. Por ende, ¿por qué necesito una renovación de mi mente? Bueno, hermano, por lo menos dos razones. En primer lugar, porque aunque es verdad que en Cristo tienes una nueva capacidad de pensar conforme a la voluntad de Dios, sigues con muchas ideas, muchas perspectivas, convicciones, valores y opiniones de tu pasado. O sea, de la vida antes de conocer a Cristo. Estas cosas no desaparecen en el momento que creemos en Cristo, más bien siguen ahí. Y es solamente a través de un proceso de cambio paulatino, un proceso continuo, que deshacemos de la antigua manera de pensar. En segundo lugar, todavía hay un enemigo que está activamente tratando de controlar tu mente y está tratando de hacer que tu forma de pensar se conforme a su forma de pensar. Se ve esto claramente en el texto clave para este tema, Romanos 12:2, donde Pablo escribe: no os conforméis a este mundo, este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, nuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo insinúa que hay dos fuerzas que se oponen entre sí, pero que tienen el poder de moldear nuestras mentes a su imagen. La primera fuerza es este siglo o este mundo. Ya hemos hablado mucho de este tema, de su estrategia, su capacidad de esclavizar, su capacidad de hacer daño a la mente cristiana. Ya hemos tocado este tema. La otra fuerza, según Pablo, es la voluntad de Dios. Una de estas dos fuerzas, dice Pablo, va a determinar la forma de tu mente. O tu mente va a tomar la forma distorsionada que este siglo malvado quiere imponer. O tu mente va a tomar la forma buena, la forma piadosa, la forma recta que la voluntad de Dios desea para ti. Una de esas fuerzas va a forjar tu mentalidad. Entonces, aún como creyentes,
Estamos en una batalla constante para el control de nuestros pensamientos y la dirección que nuestra mente va a tomar. Estamos en una batalla para esas cosas. Por lo tanto, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. Y creo que es la misma pregunta que Pablo tiene en mente detrás de este texto de Romanos 12:2. Y aquí es la pregunta. ¿Cuál es la fuerza moldeadora más influyente en mi vida? ¿Qué o quién está determinando la forma de mi mente, las estructuras de pensamiento que gobiernan mis pasos? De todos modos, hay algo o alguien. O sea, hay una fuerza, un poder que está dando forma a mi manera de ver las cosas. ¿Cuál es esa influencia principal? Parece que la preocupación de Pablo detrás de este texto es que los creyentes ya han sido conformados de alguna manera a la imagen de este siglo presente. Ya están distorsionados de alguna forma. Como consecuencia de esa distorsión, los creyentes están experimentando confusión en cuanto a la voluntad de Dios. Es decir, les es difícil, como dice Pablo, comprobar o discernir la clase de vida que agrada a Dios. O sea, es lo que significa en este contexto la voluntad de Dios. Se refiere a sus imperativos morales, o sea, la forma en la que Él quiere que la gente viva. Por lo tanto, lo que Pablo está exhortando a los seguidores de Cristo a hacer es renovar sus actitudes para que puedan reconocer claramente y vivir fielmente el deseo de Dios para sus vidas. Para que puedan pensar y vivir una vida que agrada a Dios. O sea, sus mentes deben ser reformuladas si quieren aceptar plenamente las enseñanzas de Dios como su guía práctica para toda la vida. Según Pablo, entonces, la clave para poder comprobar la voluntad de Dios es alejarse de la mente de este siglo presente malo y tener una nueva mente, una nueva manera de pensar, una manera de pensar completamente renovada. Entonces, en resumen, conformidad a este siglo presente hace que la voluntad de Dios sea borrosa para nosotros, que sea nublada. Y la solución es una transformación por medio de una renovación de nuestras mentes. Las escrituras son muy claras que el enfoque de nuestros pensamientos afecta profundamente nuestras vidas. O sea, nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, influencia en nuestra conducta. De hecho, Pablo demuestra que hay básicamente dos direcciones hacia las cuales nuestros pensamientos pueden irse. Pueden irse o hacia las cosas terrenales, o sea, las cosas de la carne, las cosas de este siglo presente, etc. O hacia las cosas celestiales, las cosas del Espíritu, las cosas del siglo venidero, etc. Por ejemplo, en Romanos 8, 5 a 7, Pablo hace un contraste entre los no creyentes que pertenecen a la esfera de la carne y los creyentes que pertenecen a la esfera del Espíritu. Y él comenta, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y él va a decir por qué. En verso 6, porque el ocuparse de la carne, literalmente, la mente de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, es decir, la mente del Espíritu, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, es decir, literalmente, la mente de la carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, hay varias cosas que tenemos que entender desde este texto para poder captar el punto de Pablo aquí. En primer lugar, cuando Pablo habla de los que son de la carne, él tiene en mente los no creyentes, mientras los que son del Espíritu se refieren a los creyentes. Por ende, cuando Pablo hace el contraste entre los de la carne y los del Espíritu, él no tiene en mente el comportamiento fluctuante de los creyentes que un día andan por la carne, pero otro día en el Espíritu. Más bien, Pablo tiene en mente dos clases de personas.
los no creyentes y los creyentes. O sea, el texto no enfoca en nuestro comportamiento, sino nuestra identidad. No habla de nuestra condición, sino de nuestra naturaleza. Entonces, hay dos clases de personas. O eres una persona de la carne, es decir, tú vives en Adán, o eres una persona del Espíritu, tú vives en Cristo. El punto de Pablo en ese texto es que las dos clases de personas tienen una mentalidad, una forma de pensar, y esas dos formas de pensar son totalmente opuestas. Una clase de persona, la de la carne, tiene una forma de pensar que se conforma a la vida vieja sin Cristo, a la carne, es decir. Mientras la del Espíritu tiene una forma de pensar que se conforma a la nueva vida en Cristo. Las dos formas de pensar son opuestas y las dos traen consecuencias distintas. La manera de pensar de la carne, de la vida antigua sin Cristo, produce, dice Pablo, muerte. Pero la manera de pensar que es consecuente con la vida en el Espíritu, produce vida y paz. La manera de pensar de los que están en la carne o en Adán se opone a Dios totalmente. Y prueba de ello, según Pablo en este texto, es que no se someten a la ley de Dios. Y de verdad, dice Pablo, no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, la conclusión de este texto es que la mentalidad del creyente ya no puede conformarse a la antigua vida, sino tiene que conformarse a su nueva realidad en Cristo. Si tú perteneces a la esfera del Espíritu, tu manera de pensar tiene que seguir y tiene que conformarse también a la esfera del Espíritu, ya no a la de la carne. Otro ejemplo de esta enseñanza se ve en Colosenses 3, 1 al 4. Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, es decir, literalmente, piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como tú puedes ver, Pablo dice que hay dos objetos de enfoque para nuestras mentes. O las cosas de la tierra o las cosas del cielo. Para los que han muerto y resucitado con Cristo, el enfoque de sus pensamientos tiene que ser las cosas de arriba, ya no las cosas terrenales. Interesante porque Pablo dice la misma cosa en Filipenses 3:19, cuando él habla de los enemigos de la cruz, quienes solo piensan en lo terrenal. Vemos algo similar cuando Jesús reprende a Pedro, ¿se acuerdan? En Mateo 16, después de afirmar que Jesús era el Cristo, Jesús lo reprende fuertemente y dice, no pones la mira en las cosas de Dios. Literalmente dice, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. La idea es que el enfoque de Pedro era un enfoque centrado en la manera de pensar de este mundo y no la del reino de Dios. Por eso Jesús lo reprende fuertemente. Ahora, quizás debemos ser más precisos y definir qué es la mente. Cuando la Biblia habla de la mente, ¿a qué se refiere? Bueno, la palabra que se traduce mente tiene varios sentidos en el Nuevo Testamento. En Romanos 12:2, que es el texto clave para este tema de la renovación de la mente, en Romanos 12:2 la palabra mente significa mentalidad o manera de pensar. O sea, es mucho más que el órgano de pensamiento o los mismos pensamientos individuales que tenemos. Más bien, mente significa en este texto los patrones de pensamiento que caracterizan la persona y que sirven como una influencia que ejerce control sobre sus acciones. Es la actitud más prevalente, más influyente de la persona. Es su mentalidad. Ahora, a la medida
que la mente de una persona está envuelta en los patrones de pensamiento de este mundo, su vida va a reflejar la voluntad de este siglo y va a mostrar una confusión tocante a la voluntad de Dios. Es por eso que Pablo exhorta a los creyentes a evitar toda conformidad al presente siglo malo y en vez a buscar una renovación total que impacta toda la vida. O como decía un autor, la renovación de la mente significa una profunda reorientación de la vida de acuerdo con la verdad aprendida en Cristo. ¿Cómo es que una persona puede experimentar esa renovación? Su forma de pensar tiene que ser totalmente reformateada, como se hace con un disco duro de una computadora. Las verdades que tienen, o mejor dicho, las verdaderas estructuras de pensamiento, ¿okay? La mentalidad tiene que ser totalmente renovada, recreada, para que la persona empiece a reformular la vida desde una perspectiva totalmente nueva, absolutamente diferente. La verdad es que la influencia de este siglo malvado ha sido tan extensa, tan impactante, que ha impuesto su forma, ha forjado el sello de su imagen sobre nuestras actitudes, nuestras convicciones, nuestras perspectivas, nuestras formas de pensar. Por lo tanto, Pablo nos llama a una transformación tan profunda que arranca de la raíz esas ideas y planta en su lugar la mente forjada por la voluntad de Dios. Ahora, para entender más precisamente lo que Pablo quiso decir en Romanos 12:2, tenemos que volver a la imagen de las dos esferas. ¿Se acuerdan cómo los judíos y también los cristianos dividían el tiempo en dos siglos o dos edades, dos épocas? Para ellos la historia consistía en dos etapas, ¿no? El presente siglo, que para ellos era un siglo malo, de oscuridad, de injusticia, de problemas. Y después el siglo venidero, que iba a ser un tiempo de justicia, de gloria, ¿no? De bendición. Ahora, lo que Pablo quiere decir en Romanos 12:2 es que nuestra forma de pensar, los patrones de pensamiento que gobiernan nuestras vidas, ya no pueden conformarse a este siglo presente. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, nuestra forma de pensar, o sea, todos los patrones de pensamiento nuestros ahora tienen que reflejar nuestra nueva realidad. ¿Cuál es? El siglo venidero, la nueva creación. Por lo tanto, cuando hablamos de renovar la mente, no se refiere a un simple cambio de algunas opiniones o convicciones. Tampoco se trata meramente de meditar de vez en cuando en ciertas verdades bíblicas. Más bien, renovar la mente significa dejar de lado nuestra alianza con este siglo y adoptar un nuevo sistema de pensamiento. El enfoque entonces, hermanos, no es simplemente practicar una nueva disciplina, sino adoptar la forma de pensar de una nueva realidad. Una nueva realidad donde todo es nuevo. Donde estamos totalmente controlados por una nueva constitución, una nueva ley, un nuevo idioma, una nueva cultura y nuevos patrones de pensamiento. Lo que Pablo exige es nada menos que una nueva mente, formada según el modelo de la nueva creación y nuestro nuevo Rey, Jesucristo. Me encanta lo que escribió un antiguo teólogo, John Murray. Creo que él capta muy bien la idea cuando él comenta: la conformidad con esta época es envolvernos en las cosas temporales, orientar todo nuestro pensamiento hacia lo que se ve y lo temporal, es ser un servidor del tiempo. Si todos nuestros cálculos, planes, ambiciones están determinados por lo que entra en la vida aquí, entonces somos hijos de esta edad. Debemos tener patrones que se mantengan, patrones que sean la seriedad y la continuidad del siglo venidero.
hacemos bien en examinarnos a nosotros mismos con este criterio. ¿Estamos calculando en los términos que exigen los intereses y esperanzas del siglo venidero? Creo que Murray tiene toda la razón. Otro autor comenta: cuando Pablo habla en términos aparentemente tan generales en Romanos 2:2 de la renovación de la mente romana, ya tiene en vista una aplicación bastante concreta de esta renovación. Quiere que vean a sus compañeros, los cristianos en la iglesia romana, bajo una nueva luz, a la luz de la nueva era en la que viven y a la luz de Cristo, la persona representativa de esa nueva era a la que deben, por así decirlo, revestirse. Otra vez, estamos hablando no de un simple cambio de algunas ideas, convicciones, etc., sino de una nueva mentalidad, de una mente totalmente diferente. Se ve esta misma idea plasmada en Colosenses 3:1-3, un texto que ya hemos considerado, pero brevemente. Quiero volver allí, porque en este texto Pablo relata una consecuencia muy práctica del hecho de que los cristianos han muerto y resucitado con Cristo. Otra vez el texto dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, es decir, piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En este texto se ve dos indicativos y dos imperativos. Los dos indicativos son: primero, en verso 1, hemos resucitado con Cristo. Y segundo, en verso 3, hemos muerto con Cristo. Es como un sándwich. Hemos resucitado con Cristo y hemos muerto con Cristo. Y en medio de esas dos afirmaciones de verdad, los dos indicativos, encontramos los dos mandatos. ¿Cuáles son? Bueno, lo interesante es que los dos mandatos realmente forman uno solo. O sea, los dos mandatos exigen la misma cosa. ¿Y qué es lo que exigen? Un nuevo enfoque para nuestras vidas. Pablo revela que algo radical ha pasado en la vida de los creyentes. Han resucitado con Cristo y han muerto con Cristo. Como consecuencia de esa obra radical, los creyentes, ¿qué deben hacer? Pablo dice que deben dirigir sus corazones y sus pensamientos hacia una nueva esfera, lo que Pablo llama las cosas de arriba. Como notarás, Pablo dice que hay solo dos opciones para la dirección de nuestros pensamientos: arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, o las cosas de la tierra. Solamente esas dos opciones. Ahora, es obvio, ¿no?, que Pablo cambia la terminología de lo que él decía en Romanos 2:2. O sea, en Romanos 2:2 habla del presente siglo y siglo venidero. Pero acá en Colosenses habla de las cosas de arriba, o sea, las cosas celestiales, y las cosas de la tierra, ¿no? Pero la idea es la misma. Puesto que hemos participado en la resurrección y muerte de Cristo, nuestra mente ahora pertenece a otra esfera, la de arriba. Ya no es apropiado enfocar las cosas terrenales. Nosotros pertenecemos a otra realidad, una realidad celestial. Nuestra ciudadanía es celestial y nuestra vida debe reflejar esa realidad. La consecuencia de esto es que nuestra mentalidad, la estructura que orienta nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestras opiniones y todo lo que tiene que ver con nuestra mente, ahora tiene que reflejarse en nuestra nueva identidad celestial. Tiene que reflejar la nueva creación. Esto es lo que significa una renovación de la mente. Es una reorientación de nuestra mente, ya no hacia las cosas de este mundo, sino ahora hacia las cosas celestiales.